Al final la resonancia es fantástica, pero ya hemos visto, ¿no? Depende de, al final, ¿Quién la hace y quién la interpreta? quién la lee, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando con gente de centros de mucha referencia, con mucha experiencia, y entonces, pues, claro, lo que comentábamos, ¿no? 92% de acierto en el Index Lesion, pues nos gustaría a todos, pero bueno, yo creo que es un tema muy importante como para tratar y luego vamos a comentar algo más. Bueno, vamos a continuar con el orden establecido con Andrés Labra. Andrés viene de la Clínica Alemana de Santiago de Chile, es radiólogo también y, bueno, pues como el mundo es un pañuelo, pues hemos tenido un urólogo que ha estado con nosotros desde hace 2 meses, nos puso en contacto con él porque Andrés es un radiólogo que hace próstata y que tiene mucha experiencia, y entonces le dijimos, bueno, pues ¿quieres venir a Bilbao? Y también dijo que sí. Y entonces, Andrés, cuéntanos un poco cómo tenemos la imagen a nivel un poco también práctico desde el punto de vista vuestro, desde el otro lado del Atlántico. Muchas gracias, Anders, ¿se escucha bien? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá con todos estos profesores y excelentes presentadores. Bueno, yo les voy a hablar del estado actual de las imágenes del cáncer de próstata, principalmente lo que es la resonancia magnética multiparamétrica. Y bueno, ¿cuál es el escenario clínico actual en el fondo del mundo urológico? Básicamente es el screening que se hace con el tacto rectal, PSA, la biopsia, el Gleason score y llegamos al diagnóstico de cáncer de próstata. Y obviamente acá no estaban incluidas las imágenes hasta aproximadamente 5 años que aparecieron la resonancia magnética. Ahora, ¿qué pasa con el screening? El antígeno prostático específico claramente es un método muy sensible pero muy poco específico, como todos ya sabemos, y hay un 15% aproximadamente de lesiones que se confirman en la histología de elevación del antígeno. O sea, este no es el método que estamos buscando. El tacto rectal solo nos ayuda a estadificar en el fondo el TNM clínico, pero la sensibilidad que tiene también es muy baja, menor de un 40%, sin embargo es bastante específico. Y nuevamente nos encontramos que un 15% de los cánceres son silentes con antígenos prostáticos normales y no palpables. La biopsia, en el fondo fundamentalmente buscar el Gleason score, se hace a través de sesiones de biopsia sistemática, pero solo alcanza hasta un 40% en el primer set de biopsia, y esto va aumentando progresivamente a medida que vamos haciendo segundo o tercer set de biopsia, pero esto no está inherente de comorbilidades. Y este es el problema, los cánceres clínicamente significativos no van a ser detectados en hasta un 40% porque en el fondo la aguja no llegó a la lesión. Cánceres insignificantes son detectados en forma casual, como por ejemplo en este caso, perdiéndose la lesión significativa, y en hasta un 40% de los casos puede haber subestimación del score de Gleason. ¿Esto por qué? Porque hay un 25% de casos Gleason 6 que tendrán un tumor más agresivo de la prostatectomía radical. Ya sabemos que en el fondo un mismo tumor puede tener en diferentes zonas diferente grado de agresividad. Entonces, sabemos entonces que el cáncer de próstata es un problema importante de salud pública a nivel mundial. Estamos todos muy preocupados en América, Estados Unidos, en Europa. Ya está el Día Mundial en el fondo del cáncer de próstata. Y en el fondo, ¿cuál es el método que estamos buscando? Que ya todos ya lo estamos ocupando. Claramente no podía hacer la mamografía, así que la resonancia magnética es lo que yo les vengo a hablar. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Si se fijan, uno pone cáncer de próstata, resonancia magnética, hay más de 5.000 artículos en los últimos años y que se han ido concentrando en los últimos 5 básicamente. ¿Y en qué consiste la resonancia magnética multiparamétrica? Es una técnica de imágenes de alta resolución de contraste de los tejidos que nos permite una evaluación fina de la anatomía. Permite una evaluación multiplanar para caracterizar lesiones para la biopsia, que generalmente son 85% multifocales, y lo principal, que nos entrega una información morfológica y funcional. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la resonancia magnética? Es esto, pesquisar lesiones clínicamente significativas. Ya sabemos que son las lesiones Gleason 7 o mayor, en general mayores de 0,5 ml o que tengan extensión extraprostática, y también nos puede ayudar a la etapificación local del cáncer. La anatomía zonal en la resonancia magnética la podemos ver en forma
muy detallada con resonancia magnética. Esta es la zona periférica, lo que está en amarillo. En celeste la zona de transición. La zona central, que es una zona muy delgada, que es bien posterior, pegado a las vesículas seminales. Y el estroma fibromuscular anterior. ¿En qué consiste entonces la resonancia magnética multiparamétrica? Es la integración de secuencias morfológicas con al menos 2 secuencias funcionales. Las secuencias morfológicas que ocupamos son T2 de alta resolución, focalizados a la próstata. Ocupamos T1 para ver hemorragia. Y en nuestro caso, en nuestra institución, también hacemos secuencias T1 y T2 de pelvis para ver metástasis ósea o buscar adenopatía. Y lo fundamental, secuencias funcionales de difusión y de perfusión. La espectroscopía, como ya se dijo anteriormente, ya no se ocupa hoy en día. Entonces, esta es una secuencia morfológica para detectar focos en la zona, principalmente en zona periférica, en zona de transición. Es la secuencia así dominante en zona de transición y nos puede ayudar a estimar volumen y relación con estructuras adyacentes. Las secuencias funcionales, acá está principalmente estamos la secuencia de difusión, que está focalizada a la próstata. Estos son diferentes valores B que uno debe ocupar. Hoy en día también hay que ocupar valores B exponenciales o B sobre 1000, ojalá entre 1400 y 2000. Muestra hiperintensidad de señal las lesiones y baja señal en el mapa de C. El mapa de C, que lo que es el coeficiente de difusión aparente, y las lesiones pueden presentar valores más bajos en relación al tejido normal, y esta es la secuencia dominante en la zona periférica. ¿Y en qué nos fijamos básicamente en el mapa de C? Que en el fondo el valor sea bajo 1 o 1,3, esto nos va a indicar que en el fondo hay lesiones significativas. Entonces va a haber una correlación inversa de valores de ADC y Gleason score. Por ejemplo, en este caso tenemos una lesión en zona periférica, en zona posterior y posterolateral, restringen difusión en B1400, tiene una ADC de 0,565 milímetros cuadrados por segundo. Probablemente podemos sospechar con este valor de ADC que es una o alto, y finalmente fue un Gleason 4+4, o sea, un Gleason 8 con un T3A en la anatomía patológica. Y esto es como lo que yo les contaba. Estos son los valores de ADC y hay una clara correlación entre próstatas normales, lesiones de bajo riesgo, de riesgo intermedio o riesgo alto, y fundamentalmente podemos separar las de riesgo intermedio y alto de las lesiones de bajo riesgo o tejido glandular normal. La perfusión es otra secuencia funcional que ocupamos en resonancia magnética. Acá lo importante es ver la alta densidad microvascular porque hay angiogénesis tumoral, las lesiones en general son hipervasculares y es la secuencia que más se relaciona con el volumen tumoral. Es útil para la detección y el seguimiento de los pacientes y es el mejor factor pronóstico postquirúrgico, ya que es la secuencia dominante en recurrencia bioquímica. ¿Cómo nosotros evaluamos esto? Este es nuestro mapa de color y estas son las curvas que nosotros tenemos. Esta es una curva tipo 2 con un plató o la curva tipo 3 que tiene una impregnación precoz y lavado rápido. La curva tipo 2 y la curva tipo 3 se correlacionan con lesiones neoplásicas y generalmente clínicamente significativas. Ahora, en detección, ¿cómo está la resonancia magnética? Claramente la sensibilidad, especificidad, valores predictivos negativos y positivos son variables en todas las publicaciones, pero en general están todos sobre un 80%. Con sensibilidades y especificidades claro, sobre 80, pero lo importante es que los valores predictivos negativos están llegando hoy en día a sobre un 95%. Y en pacientes con antígeno prostático elevado y biopsia negativa, la rebiopsia cognitiva y obviamente hoy en día biopsia con fusión puede ayudar a detectar cánceres clínicamente significativos en hasta casi un 50% de los casos. Entonces, frente a la pregunta si la resonancia magnética es útil para excluir cánceres clínicamente significativos, bueno, esta es la respuesta. Hay varios autores acá, las sensibilidades y especificidades son bastante fluctuantes, pero los valores predictivos negativos son en general sobre un 95%, por lo tanto, si en resonancia magnética decimos que no hay una lesión significativa, probablemente es que no exista en un 95% de los casos. Esto es una mamografía, claramente esto está relacionado al BIRATS y esto es porque el ESUR en el fondo creó las guías 2012 para en el fondo la creación del PIRATS. Esto cambió ahora en febrero del 2015 y apareció el PIRATS versión 2.0 que claramente es más fácil para los radiólogos y yo mañana voy a hablar en el fondo de la nueva clasificación. Esto ayuda a disminuir la variabilidad interobservador, comunicación uniforme con los clínicos y facilitar estudios clínicos homogéneos. Esto ya todos lo sabemos, el PIRATS del 1 al 5.
Y las indicaciones específicas de resonancia magnética son etapificar el cáncer de próstata, por ejemplo, en pacientes de riesgo bajo, localizar volumen, uno puede hacer upgrading con resonancia magnética, se pueden planificar tratamientos, si el paciente puede ir a prostatectomía radical, vigilancia activa o tratamiento focal. Pacientes con riesgo intermedio y alto pueden ir a extensiones, en el fondo para evaluar la extensión extracapsular, las adenopatías, planificar la cirugía. Podemos en el fondo evaluar pacientes que están en vigilancia activa, tanto para reclutarlos o seguirlos o sacarlos de vigilancia activa. Pacientes con PSA elevado o biopsia negativa para detección y posibles focos sospechosos de rebiopsia dirigida. Y lo que nosotros estamos haciendo claramente hoy en día es utilizar la resonancia magnética como un método prebiopsia ante la sospecha clínica. Y también en recurrencia local o recurrencia bioquímica. Entonces acá les voy a mostrar algunos ejemplos que nosotros tenemos en nuestra institución. Por ejemplo, este paciente, 68 años, PSA 6, tacto rectal sospechoso, estudio prebiopsia. Tenemos una lesión periférica que restringe en difusión, tiene un mapa ADC de 0,485, probablemente nosotros dijimos que era una lesión de alto grado, tiene este mapa de perfusión absolutamente compatible, esto es un PIRAD 4 por tamaño, y esta es la anatomía patológica final. Nosotros no fuimos capaces de detectar ese foco, pero ese foco sí era un 3+3. ¿Ya? O sea, fuimos capaces de detectar con la resonancia magnética y con una excelente correlación anatomopatológica. Otro paciente, 56 años, antígeno de 6, estudio prebiopsia también para detección y demuestra esta lesión en zona de transición, mapa de perfusión positivo, curva positiva, tiene una ADC de 0,645, probablemente es una lesión de grado intermedio o clínicamente significativa, esto es un PIRAD 5 por tamaño, y la biopsia dirigida o cognitiva que nosotros estamos haciendo en nuestra institución, porque vamos a pasar a fusión ahora en marzo o en abril, fue un Gleason 7, 3+4, y esto se confirmó finalmente en la anatomía patológica con, en el fondo, igual correlación que con resonancia magnética. Entonces, el rol de la resonancia magnética en la tipificación local claramente tiene su rol, porque la presencia de enfermedad localmente avanzada, determinada por resonancia magnética multiparamétrica, tiene peor pronóstico, con alto riesgo de recurrencia y metástasis después del tratamiento. Y esto tiene una sensibilidad bastante alta, sobre casi un 80%, una especificidad de un 96%, en comparación con la tapificación clínica, que puede subestimar en casi un 60% las lesiones o sobreestimarlas en un 5%. Ahora, ¿cuáles son los signos de extensión extracapsular? Bueno, no les voy a hablar, esto es más para radiólogos, pero claramente nosotros podemos distinguirlos: márgenes irregulares, abombamiento de la cápsula, también abombamiento de la cápsula, pérdida también del ángulo recto prostático o extensión directa a las vesículas seminales, acá en diferentes pacientes, todos con lesiones de alto riesgo. Nosotros también hicimos un estudio de la correlación que tenemos en resonancia magnética versus la anatomía patológica. Evaluamos 66 pacientes con prostatectomías radicales y la verdad que la correlación que tenemos en resonancia magnética versus la anatomía patológica es bastante similar de acuerdo a estos gráficos, con un acuerdo de aproximadamente un 94%, es prácticamente significativo. Y frente a la pregunta si es que éramos capaces de discriminar la extensión extracapsular, nuestra sensibilidad en nuestra institución es de un 79 o casi 80%, especificidad de 90% y valores predictivos positivos de un 82 y 88% negativo, lo que en el fondo está alineado con todo lo que es la literatura internacional. En este caso, paciente de 67 años, PSA de 7,3, tacto rectal sospechoso, la biopsia previa a la resonancia era un 4+5, igual se le hizo resonancia magnética, dijimos que era un T3A, claramente hay una correlación con este mapa ADC, con esta biopsia 4+5, esto es un PIRAD 5 y esta es la anatomía patológica final, o sea, absoluta correlación, y fueron capaces de preservar el complejo neurovascular del lado contralateral. Otro caso, 65 años, un antígeno muy elevado, 40, pero que después bajó a 20, bajó a 12, 2 biopsias previas negativas, esto es un escenario bastante común, y acá encontramos en la resonancia magnética una lesión bastante posterior en zona central, con compromiso de vesículas seminales, un mapa ADC bastante categórico, con áreas de restricción a la difusión, un mapa de perfusión positivo. Esto es un PIRAD 5, la resonancia magnética, y la biopsia cognitiva dio un 4+5, y esta es la anatomía patológica final con absoluta correlación y luego de 2 biopsias previas negativas sistemáticas. Entonces, esta es una neoplasia zona central con compromiso zona periférica y de vesículas seminales.
Otro paciente, 68 años, tacto rectal sospechoso, tiene un antígeno de 35. Acá el urólogo decidió mandarlo directamente a resonancia magnética, igual había una sospecha muy elevada. Encontramos una lesión que compromete vesículas seminales, zona periférica, incluso una metástasis ósea a nivel del sacro, alta restricción a la difusión con un mapa de C bastante bajo, perfusión positiva, esto un PIRAT 5, la biopsia dirigida dio un Gleason 9, 5+4, y bueno, ya con esta metástasis ósea claramente fue a terapia con hormonoterapia. Otro caso, 70 años, 3 biopsias negativas con PSAs que oscilan entre 28 y 41, zona de transición anterior, este es el mapa de C bastante oscuro, perfusión positiva, este es PIRAT 5 en zona de transición, y la biopsia de... Entonces, frente a, en el fondo, si comparamos la resonancia magnética multiparamétrica con marcadores bioquímicos como PSA3 o el FI, claramente la resonancia magnética es el mejor predictor de cáncer de próstata en escenario de biopsia previa negativa, tanto para pesquisar lesiones y la sospecha, en el fondo, de lesiones significativas. Un paciente con vigilancia activa, 63 años, tiene un Gleason 3+3, un PSA 8,3, la nueva biopsia, un año después, dio un Gleason microfoco 3+3 con un tacto rectal negativo. O sea, este paciente podría haber continuado en vigilancia activa de acuerdo a las guías. Pero acá el urólogo igual le pidió una resonancia magnética y nosotros descubrimos un foco en zona posterolateral izquierda, pero con un ADC bastante bajo, de 0,686. Esto al menos nos dice que es una lesión de riesgo intermedio. Esto es un PIRAT 4 por tamaño. Entonces, el urólogo decidió prostatectomía radical y encontró este foco. Bueno, ahí en estos focos eran 3+3, pero este foco era un 3+4+5 con un 5% de 5. Entonces, el rol de la resonancia magnética hoy en día, sobre todo la resonancia 3 Tesla, nos puede ayudar a predecir rasgos histopatológicos adversos y elegir o sacar a pacientes que están en vigilancia activa. En casos de respuesta a tratamiento, un paciente con antígeno 80, tacto rectal positivo, y tenemos esta resonancia magnética que es un T4, hay compromiso del músculo elevador del ano, hay metástasis ósea, es un 4+4 en la anatomía patológica, un PIRAT 5 en resonancia magnética. Este paciente fue a hormonoterapia un año, el antígeno bajó a 1, se le pidió una resonancia magnética de control y miren la respuesta que tiene en fondo imagenológica. Finalmente les voy a hablar de la recurrencia bioquímica o falla del PSA, es el primer indicio de recurrencia, el 40% se produce en los primeros 10 años post-tratamiento, hay una progresión de la enfermedad con falla de PSA bastante heterogénea, con un 10 a 20% solo de enfermedad clínica, y estos son los sitios más frecuentes de recurrencia local. Acá la secuencia de perfusión es una de las más importantes, con alta especificidad, incluso con valores bajo un Ng por ml. Y este es un caso, 69 años, cáncer de próstata operado en 2005, radioterapia 2008, antígeno progresivamente en ascenso hasta 2,6 y encontramos un foco en el lecho quirúrgico en zona posterolateral que restringe en difusión, tiene todas las características. Esto es una recurrencia local perianastomosis. Y este otro caso, 63 años, braquiterapia el 2008, antígeno de 1,9, ascenda a 3, después a 4,15. Se le pidió una resonancia magnética, ahí están las semillas de la braquiterapia, y encontramos una lesión en zona de transición anterior muy pegada al estroma fibromuscular, probablemente con tiene una ADC de 0,7, 0,6, probablemente una lesión de riesgo intermedio, ya tiene la perfusión positiva, pero previamente, después de esta resonancia, se hizo 2 sets de biopsias, todas negativas. El paciente volvió a hacerse una nueva resonancia magnética un año después, no habían cambiado mucho las características, así que en ese momento decidimos hacer una biopsia dirigida transperineal y se confirmó que era una recurrencia local intraprostática y esta era es la anatomía patológica final, que era un Gleason 7, 4+3. Ahora, ¿cómo ha sido nuestra experiencia en nuestra institución? Nosotros partimos más o menos en el año 2012 con 44 pacientes de resonancia magnética y fuimos creciendo progresivamente y hoy en día estamos haciendo prácticamente 700 pacientes anuales con una curva probablemente que vamos a llegar a 800 o 900 este año y en el fondo ahora los urólogos están solicitando este examen en forma rutinaria. Las indicaciones básicamente hoy en día son 60% para detección por antígeno elevado, 21% por biopsias negativas, 18% en pacientes que ya tienen biopsias que vienen de otras instituciones generalmente para etapificación y solo un 1% en recurrencia bioquímica. Entonces,
como resumen les puedo decir que la resonancia magnética es innegablemente una herramienta útil para la evaluación del cáncer de próstata clínicamente significativo, ya sea para la detección, la tipificación, planificar biopsias, cirugías, radioterapia, evaluación de regulación bioquímica o vigilancia activa. Obviamente hay que conocer el PIRAD, sobre todo la versión 2.0. La resonancia debe ser el GPS del urólogo para la realización tanto de biopsia cognitiva o por fusión. Y este es el futuro quizá. Resonancia magnética puede ser el screening. Esa es una pregunta. Claramente los costos son muy elevados y hay que mejorar sí la detección y la tamificación de cánceres clínicamente significativos, obviamente por biopsia por fusión o bajo resonancia magnética. Etapificación a distancia. Hoy en día estamos haciendo PET-CT con PSMA o resonancia magnética de cuerpo completo, sobre todo para búsqueda de lesiones óseas. Esto encarece absolutamente los costos en la etapificación. Y obviamente resonancia magnética en seguimiento de cánceres clínicamente significativos, o sea, no significativos, reducir el número de biopsias y planificar terapias focales. Entonces, claramente, desde mi punto de vista, resonancia magnética, y esta es finalmente. Muchas gracias.